Hermanos, el día de hoy vamos a comenzar con nuestro estudio de bibliología. Así que, abra su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. La semana pasada estuvimos diciendo algunos subtemas que veremos en este tema que estaremos desarrollando alrededor de unos aproximadamente 3 meses. El primer tema que vamos a ver es la inspiración. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué crees en las promesas de vida eterna? Bueno, porque la Biblia lo dice, podríamos decir, pero tenemos un problema. El día de hoy los agnósticos y mucha gente dice, es que la Biblia fue escrita por hombres. Entonces, ¿cómo demuestras que estos hombres fueron guiados, usados por Dios para poder escribir las promesas en las cuales tú crees y en la cual tu vida cristiana se desarrolla? Otra pregunta, ¿por qué crees que los apóstoles son el fundamento de nuestra doctrina? Recuerda que la Escritura dice que nuestro fundamento es Cristo, pero que quienes colocaron ese fundamento, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. La pregunta es, ¿cómo sé que lo que dijeron los apóstoles y que lo que escribieron los apóstoles es real, es verdad y no fue inventado? Bueno, quiero decirte al menos 4 puntos en esta lección, hermano. Según el diccionario, recuerda que vamos a ver el día de hoy la inspiración divina. Según el diccionario teológico de Bacon, dice, la doctrina de la inspiración bíblica afirma la participación única del Espíritu Santo para controlar la producción de la Biblia. La participación del Espíritu Santo es tal que puede decirse correctamente que la Biblia es la palabra de Dios. Esta inspiración es única en el sentido que, como se usa el término teológicamente, se aplica a la Biblia en una forma y en un grado que no se usa para ninguna otra colección de escritos. Eso es lo que dice el diccionario. Así que, hermanos, la inspiración no es cuando un pintor o cuando un artista o cuando un músico decimos coloquialmente, está inspirado. Bueno, cuando la Biblia utiliza esta frase o esta palabra, la va a utilizar en 2 sentidos. Y el primer sentido que vamos a ver lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16 y el otro sentido lo encontraremos en 2 de Pedro. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos, sobre la inspiración? ¿Qué dice la Biblia misma sobre la inspiración? Bien, a este término, hermanos, le llamamos evidencia interna. La misma Biblia dice que es inspirada, por eso es interna. Lógicamente veremos la evidencia externa cuando toque ver el canon, los libros apócrifos, por qué algunos libros no están en la Biblia, veremos la crítica textual y estas serán las evidencias externas. Por lo tanto, la evidencia interna es cuando la misma Biblia determina que ella misma es autoridad inefable, inerrante, inspirada, divina. Así que primero mencionaré algunos pasajes que nos dan la idea sobre lo que es la inspiración. Y luego iremos al Nuevo Testamento donde Pablo añade esta palabra inspiración. Vaya por favor a Éxodo 21 y 2. No pierda la carta de Timoteo. Vaya primero a Éxodo 20 del 1 al 2. Dice el texto, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primero comienza diciendo Dios a Moisés, yo soy Jehová. Pero esto es lo que Él ha dicho. Entonces, esas son algunas referencias de cómo Dios está hablando a los hombres. 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23, 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado ¿en dónde? En mi lengua. Vaya a Mateo 1, 22. Dice el versículo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías cuando dijo, alto ahí. ¿En qué parte de Isaías encontramos esta profecía que está anunciando Mateo?
Vea la profecía, Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un niño. La pregunta es, ¿quién dijo esto? ¿Isaías o Dios? Isaías, pero Mateo dice que fue Dios. Y aquí es donde encontramos el principio de la inspiración. El hombre está hablando sin él saber que Dios está utilizándolo. Hechos 1:16, por favor. Hechos 1:16. Dice el versículo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló. Otra vez, el grafos fue lo que el Espíritu Santo habló. De modo que lo que se ha escrito es lo que el Espíritu Santo habló. No es que los hombres escribieron por sí solos, como lo vamos a ver en 2 de Pedro, que ninguna profecía es de particular interpretación y que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino aquí vemos claramente que cuando el Lucas está narrando sobre lo que está diciendo Pedro, está diciendo que lo que el profeta habló, lo dijo, o lo que el profeta escribió, lo dijo por el Espíritu Santo. Véanlo nuevamente, Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Es decir, esto era una profecía. Era necesario que se cambiara el apostolado porque Judas ya había muerto y también había sido profetizado que Judas iba a traicionar a Jesús. Pero todo esto fue escrito, hablado por el Espíritu Santo. Último, Romanos 1:2. Y estos solamente son algunos ejemplos de cómo la inspiración se nota en la Escritura. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Romanos 1:2. Bien, se da cuenta este paralelismo, dice, el cual él, ¿quién? Dios había prometido. Pero espera, ¿quién fue quien prometió la venida de un Mesías? O sea, humanamente fueron los profetas, pero divinamente fue Dios. Y aquí vemos que lo que está escrito lo escribieron por causa de Dios. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento, de nuestro texto, segunda de Timoteo 3:16. Dice el versículo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Primeramente, hermanos, necesito entender a qué se refiere Pablo cuando él dice toda escritura. ¿Alguien me puede decir, por favor? Porque tenemos tres opciones: toda la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y una cuarta opción, o todos los grafos, todos los libros del mundo. ¿A cuál cree que se refiere Pablo? Bueno, tenemos un problema, hermanos, y esto es necesario que lo diga para que el día de mañana, cuando usted le objeten, usted sepa de qué es lo que está hablando tal agnóstico. Cuando Pablo dice toda escritura, se está refiriendo no a sus escrituras, sino a los escritos del Antiguo Testamento. Pero hermano, entonces, ¿cómo puedo definir que el Nuevo Testamento es inspirado? Ahorita vamos a ir para allá. Lo que Pablo está diciendo es que la ley, los salmos y los profetas son inspirados, pues aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Es imposible que Pablo pudiera decir que toda la escritura, aún el Nuevo Testamento, fuera inspirado sin haberse escrito el Nuevo Testamento. Es más, ni siquiera Pablo sabía que sus escritos serían inspirados. Pero ahorita vamos a ver por qué decimos que los escritos de Pablo y los escritos juaninos y los pedrinos son inspirados. Así que Pablo se refiere, cuando dice toda la escritura, a la ley, los salmos y los profetas, pues aún no se había escrito el Nuevo Testamento,
Pablo ni siquiera sabía que sus libros formarían parte del canon bíblico. Ahora, cuando dice toda la escritura, entra toda la escritura del Antiguo Testamento. Las partes donde habla Satanás son inspiradas. Las partes donde habla Nabucodonosor es inspirado. Artajerjes es inspirado. Las partes donde hablan los demonios son inspiradas. Las partes que menos nos gustan, como las genealogías, son inspiradas. Los acontecimientos históricos son inspirados. Las palabras que no fueron pronunciadas por no creyentes y por creyentes fueron inspiradas. Así que toda la escritura, todo el grafo del Antiguo Testamento es inspirado. No hay nada en el Antiguo Testamento que no sea inspirado. Todo, absolutamente todo. Porque hay gente que dice que la inspiración es parcial. Es decir, que no solamente que los escritos de Moisés son inspirados, pero por ejemplo los libros históricos como Josué, Jueces, Ruth no son inspirados. Pero bueno, entendemos que todo es inspirado divinamente por Dios, porque en el tiempo en el que Pablo escribe este versículo, ya estaba compuesto el canon palestino. Es decir, el canon palestino fue compuesto aproximadamente 100 años antes de que llegue Cristo. Y cuando Pablo escribe esto, él ya sabe de antemano que todo lo que los escritos de los judíos tienen es inspirado. Ahora, Cristo, hermano, me parece que en Lucas 24:24, no tengo el texto, pero me parece que es ese. Él dice y resume el canon en la ley y los profetas. Cristo mismo hace referencia a que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, haciendo él mismo referencia del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿qué significa la palabra inspirado? En este texto, porque vamos a ver dos textos, y en los dos textos la palabra es diferente, pero en este texto la palabra griega es theoneutos. ¿Qué significa teo? Dios. Y neutos o neuma, espíritu. Theoneutos es Dios dando su aliento, su espíritu. A veces la palabra neuma no quiere decir el Espíritu Santo. A veces la palabra neuma solamente quiere decir un espíritu. Ahora bien, algunos eruditos sugieren que tal palabra es la siguiente, y no estaría mal hacer una paráfrasis de esto. Algunos eruditos dicen que es exhalado de Dios. Otros dicen que es el mismo aliento de Dios, porque neuma es como aliento, como espíritu, como algo exhalado, algo que no tiene densidad, algo que es liviano, algo que es como vapor. O entendido como el aire que físicamente es expulsado de los pulmones de Dios. Aquí ya le añadieron muchas palabras, pero para mí esa es la mejor de todas. La inspiración es el aire que físicamente es expulsado de los pulmones de Dios. El theoneutos. Todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue el mismo aire sacado de los pulmones de Dios. Ahora bien, vayamos al segundo texto, 2 de Pedro 1:19, por favor. Dice el versículo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien ¿en qué? En estar atentos. Pero si algún hermano me puede ayudar con el versículo 16, por favor. Gracias. Hermanos, escucha esto. Primero Pablo va a establecer de qué manera Pedro va a anunciar de qué manera él ha anunciado la venida del Señor. Y hay una negativa. ¿Cuál es la negativa? No ha sido anunciada ¿cómo? Con fábulas. Muy bien. Pero hay una manera positiva en la cual podríamos dudar. Y es esta. Dice el versículo: sino como habiendo visto con nuestros ojos
Él está diciendo, yo te he predicado que Cristo viene porque he visto con mis ojos, ¿qué cosa? Su majestad. Pero no solamente Pedro vio, sino que también, versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos. Es decir, Pedro dice que anunció la venida de Cristo, no solamente viendo, sino también oyendo. Y tú podrías decir, o los receptores principales de la carta podrían decir, hermano Pedro, esto no es nada seguro. ¿Quién me certifica que lo que estás diciendo, lo que viste y oíste es verdad? Bueno, Pedro afirma en el versículo 19 y dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Que lo que oímos y lo que vimos. Porque aún podrías no creer en lo que vimos y oímos, pero si tienes la palabra, esta es la más segura. ¿Te das cuenta? Ahora, fíjate bien, hermanos, ¿de qué palabra profética está hablando Pedro? Del Antiguo Testamento. Más segura que los sentimientos de Pedro, más segura que los sentimientos de los receptores de la carta, más segura que las palabras de alguien, más segura que cualquier cosa. Lea analógicamente el siguiente versículo 20. Y entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿de qué? Del Antiguo Testamento, del grafos, de la Escritura, es de interpretación privada. Porque nunca la profecía, y esta es la palabra que nos interesa el día de hoy, fue traída. Y esta palabra traída en griego es fero. Recuerda esto, hermano. Porque nunca la profecía fue traída. El día de hoy iba a pasar a Obed y a Arami, pero Arami está un poco enfermo y les iba a hacer la siguiente ilustración. Cuando tú traes algo, ¿cómo lo traes? Lo tienes que cargar necesariamente. Pero el texto dice que la profecía no fue traída. ¿Por qué? ¿O por quién? Por voluntad humana. Es decir, cuando los profetas escribieron, no fue traída por su propia percepción de las cosas, o su propio entendimiento, o su propio corazón. No fue traída así. Lea el siguiente versículo 21. Sino que los santos hombres de Dios fueron ¿qué? Hablaron siendo inspirados. Y esta es otra palabra que no es la misma que el theoneutos. Esta palabra inspirado en este verso griego es fero. ¿Recuerdas que había dicho qué significaba traído en griego? Fero. Y cuando Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ya no es theoneutos, ahora es fero. Otra vez, ahora léelo, hermano, de esta manera. Porque nunca la profecía fue traída, feros, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo feros, o sea, trajeron la profecía por el Espíritu Santo. En términos simples y sencillos, no fue traída por hombres, fue traída por el Espíritu Santo. Tan tan. La inspiración no es por medio de lo que el humano escribió, sino todo lo contrario. Ellos escribieron lo que Dios trajo, inspiró, feros a ellos. Inspirados en esta palabra quiere decir conducir, cargar, llevar, soportar. Vea por favor Mateo 17:14. Y este es un ejemplo de la palabra feros en griego. Cuando llegaron al gentío, ¿ya está ahí? Mateo capítulo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he fero. Aquí está.
Lo he traído. ¿Te das cuenta? Es la misma palabra que aparece en 2 de Pedro, que los santos hombres de Dios no hablaron y no trajeron la inspiración por ellos mismos, sino que fue traída, llevada de un lugar a otro por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, tanto la palabra inspiración en 2 de Timoteo 3:16, que significa exhalado de los pulmones de Dios, como esta palabra griega en 2 de Pedro, indica que de ninguna manera la profecía del Antiguo Testamento fue traída por hombres. Sigue leyendo, versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Terminamos la cita. Ahora bien, hermanos, la profecía no fue traída por voluntad humana. No podemos decir que la Biblia fue escrita solo por los hombres, sino que Dios utiliza a los hombres para traer su palabra, porque la profecía fue traída por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor, el humano es el agente. Y lo repetiré, el Espíritu Santo es el autor y el humano es el agente. Así que la Biblia no tiene parte de la revelación de Dios, sino que la Biblia tiene toda la revelación de Dios. Y vamos a entrar en un tema de debate. Todos nosotros pudiéramos hacer esta aseveración y decir, sí, hermano, porque somos creyentes y aquí se basan y están nuestras promesas. Pero quiero preguntarte, ¿el Nuevo Testamento es inspirado? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Alguien me puede decir por qué creemos que el Nuevo Testamento es inspirado? Si ya hemos determinado que lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:16 se refiere a los escritos del Antiguo Testamento. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Yo tengo algunas, hermana. Porque es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Podría ser, muy bien, muy buena observación. Sí, está bien, es válido. ¿Alguien más? Revelación. Está bien, o sea, todo eso está bien, lo creemos. Pero si somos y estamos debatiendo con un contrario, con un agnóstico, ¿cómo le demuestro que el Nuevo Testamento es inspirado internamente? O sea, un agnóstico podría decirme, ¿y cómo sabes que lo que Pablo escribió fue de revelación? ¿Cómo sabes que las profecías se cumplieron realmente? ¿Quién lo determina? ¿Quién lo dice? Bueno, eso lo veremos, hermanos, también en la evidencia externa. Pero quiero darte al menos unos ejemplos que nos demuestran la inspiración del Nuevo Testamento internamente. Para empezar, vaya a 1 Timoteo 5:18. ¿Qué dice? ¿Algún hermano que lo lea, por favor? 5:18. Muy bien, y quiero que pensemos un poco aquí, queridos hermanos. Dime lo siguiente: ¿en qué parte de la Escritura, la Escritura dice esto? No pondrás al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Sí, en el Antiguo Testamento. Te voy a dar la cita, pero vas a encontrar algo que no vas a encontrar en este pasaje completo. Recuerda bien todo el texto. No pondrás bozar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Recuerda, son dos frases que parecen similares. Repítelo conmigo. No pondrás bozal. Todos juntos. No pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Muy bien. Ahora ve conmigo a Deuteronomio 25:4. Y aquí vas a encontrar algo que no encuentras en 1 de Timoteo 5:18. ¿Alguien que lo tenga? ¿Hasta ahí? ¿Ahí acabó el texto? Ahí acabó el texto. ¿De dónde Pablo saca lo demás? Hubo alguien que dijo la frase, digno es el obrero de su salario. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Díganlo, hermanos. No, fue Jesús. Y esto fue en los evangelios.
Lo que Pablo está haciendo en 1 de Timoteo 5:18 es unir dos pasajes bíblicos, uno de Deuteronomio y uno de los Evangelios. ¡Wow! Esto me enseña que para este tiempo en el cual Pablo escribe la carta de Timoteo, ya tenía autoridad los escritos de los Evangelios. Y míralo, lo encontramos en Mateo 10:10. Dice el versículo: ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero digno es de su jornal, digno es de su alimento, digno es de su salario. Querido hermano, no sé si me expliqué, pero cuando Pablo dice y le da este consejo a Timoteo, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, está haciendo la unión de 2 versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Y Pablo pone en semejanza estos 2 versículos como autoridad moral y ética para la vida cristiana de Timoteo. Interesante. Así que el Nuevo Testamento, para empezar los Evangelios, ya Pablo estaba mirándolos como una autoridad divina. Un escrito de Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Ahora, una clave para entender el Nuevo Testamento inspirado es Hebreos 1:1. Vaya ahí, por favor. Este solamente fue un ejemplo, hay muchos ejemplos respecto a esto. Hebreos 1:1. Dice el versículo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Logos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora el escritor de Hebreos ha determinado que la revelación progresiva, que es lo que vamos a ver la próxima semana, ahora es por medio del Hijo. El Antiguo Testamento nos habla de quién. ¿De quién nos habla el Antiguo Testamento? De Cristo. Los Evangelios, ¿qué registran? La vida de Cristo. Los hechos de los apóstoles, el libro histórico del Nuevo Testamento, ¿qué registra? La proclamación del Hijo. Las epístolas, ¿qué registran? El profundo entendimiento de quién es el Hijo. Y el libro de Apocalipsis, ¿qué registra? La consumación de la venida del Hijo. Así que, hermanos, todo el compendio del Nuevo Testamento habla sobre el Hijo, el que constituyó heredero de todo el mundo. Un capítulo irrefutable para los escritos de Pablo es 2 de Pedro 3:1 al 18. Vaya conmigo ahí, por favor. 2 de Pedro 3 al versículo 18. Al versículo 16. Dice el versículo 1: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido, escucha esto y subráyalo, han sido dichas por los santos profetas. ¿Qué cosas? Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hasta ahí. ¿En qué términos se está poniendo Pedro los escritos de los demás apóstoles y de los profetas? ¿En un grado inferior o en el mismo grado? En el mismo grado. De modo que Pedro ya está adjudicando que lo que escribieron los apóstoles ya es igual o semejante o con la misma autoridad divina que los escritos del Antiguo Testamento. Versículo 3. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, dando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde están las promesas de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados,
No os ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deberíamos andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, y aquí viene lo importante, como también nuestro, ¿qué? Amado hermano Pablo. ¿Quién es Pablo? El hombre que escribió epístolas en el Nuevo Testamento. Según la sabiduría de Él. ¿Dice eso? No. Según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Qué dice, hermanos? Os ha escrito. Pedro ya está poniendo los escritos de Pablo como escritos sabios que no fueron dados por él, sino por alguien más, por Dios. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, ¿de qué cosas? De la venida de Cristo, de la salvación que tenemos en Cristo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y escucha esto es irrefutable, como también las otras escrituras. ¿Qué otras escrituras? El Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos que el Antiguo Testamento? Porque del versículo 1 al 3 ya ha hecho una comparativa de lo que escribieron los profetas y de lo que escribió Pablo, o los apóstoles más bien. Y ahora en el versículo 16 pone al mismo nivel la manera en la cual los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras de Pablo y las otras escrituras. Así que podemos saber que las cartas de Pablo son inspiradas. Bueno, Pedro ha determinado que sí, que son semejantes a los escritos de los profetas. En el verso 2, Pedro habla sobre lo que los santos profetas del canon palestino hablaron sobre la venida de Cristo. Pero luego añade e ingresa a Pablo diciendo que él mismo Pablo habló sobre la venida de Cristo, donde los falsos tuercen como las otras escrituras. Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Vamos a entrar a una última pregunta. ¿La inspiración es orgánica o mecánica? El día de ayer estábamos en el curso y vimos un ejemplo del autor del libro de 9 marcas de evangelismo, y el autor ponía un ejemplo donde las personas podían refutarte diciendo que los hombres escribieron la Biblia. Y el autor ponía el siguiente ejemplo, que yo les dije a mis hermanos que no estaba muy de acuerdo con este ejemplo, porque el ejemplo es el siguiente. Él decía que Dios inspira al hombre así como un hombre agarra un lápiz y empieza a escribir. El lápiz es el hombre y el hombre es Dios. Pero no me gusta mucho este ejemplo, porque el lápiz, si escribe, no tendría voluntad, no tendría emociones, no tendría manera en la cual él demostrar sus sentimientos, etc. Y cuando digo que si la inspiración es orgánica o mecánica, estoy hablando si la inspiración o la revelación que Dios le dio a los hombres fue de una manera donde ellos son unos robots y solamente escriben lo que Dios dijo, o
orgánica, donde Dios utiliza sus sentimientos, emociones, aún el día de nacimiento, el lugar donde nacieron, la época donde nacieron, la manera en la cual se criaron, los padres que tuvieron para poder escribir lo que Él ha determinado que se escribiera. Entonces, la Biblia es orgánica o mecánica. La inspiración mecánica es la siguiente: Dios poseyó a hombres piadosos tomando posesión de la tinta y la pluma para escribir. Esta es la que no nos parece bíblica, donde Dios posee a los hombres y comienza a escribir sin ellos tener la voluntad de hacerlo. No es así. Dios permitió que los hombres usaran su carácter, sus mentes, su corazón para escribir lo que Él quiso. Ahora, esto es una paradoja, pero es algo sorprendente. ¿Cómo se hace esto? No lo sé. Pero es algo maravilloso la manera en la cual Dios intervino para que se escribiera la Escritura. Es como cuando un barco abre sus velas. No sé mucho de barcos, ese es un ejemplo que leí. Es como cuando un barco abre sus velas y comienza a navegar por causa de un viento que ejerce fuerza sobre las velas. El barco hace lo que naturalmente hace, navegar. Pero quien intervino dándole fuerza a este barco es otra fuerza externa al barco, para que ande y navegue. De la misma manera, hermanos, el barco estaba haciendo lo que naturalmente hace, navegar, solo que impulsado por el viento que llenó la vela para poder navegar. Ejemplos. Te voy a decir algunos ejemplos. ¿Cómo es esto que Dios utiliza las mentes, corazones, vidas, contextos de vida de un hombre y a la misma vez escribe lo que Él quiere? Bien. Podemos notarlo a través de las diferentes formas literarias que hay. No todos los hombres escribieron igual. Aproximadamente son 40 hombres que escribieron la Biblia, pero no todos escribieron exactamente igual. Dime que hay diferencia entre los escritos de David y los escritos de Samuel. ¿Qué diferencia hay, hermanos? David era Poético, muy bien, esto fue lo que escribí. Y Samuel, histórico, narrativo. Mientras David utiliza la poesía para poder escribir. Ahora, ¿la poesía de dónde proviene, hermanos? Del corazón, de la mente. Sin embargo, a pesar que la poesía provino de la mente y del corazón de David, Dios desarrolló la inspiración y trajo la profecía a David para que la escribiera. Es una manera que desconocemos, pero que así dice la Escritura. Mientras tanto, Samuel no escribe poesía. Él escribe un libro narrado, hechos históricos. En él no hay poesía, en él solamente hay historia, información. Y Dios utiliza a ese hombre para colocar la información que Él quiere, como Él quiere. Otra pregunta: ¿qué diferencia hay entre los escritos paulinos y los escritos juaninos? Juaninos es de Juan, ¿sí, no? Y pedrinos o paulinos son de Pedro. ¿Qué diferencia hay entre estos dos que no sea la hermana Elvia? ¿Cómo? ¿Alguien? Muy bien, gracias, hermana. Por ahí va, está bien. Le voy a decir al menos 6. Juan hace mucho hincapié en el amor. No que Pablo no hable del amor. 1 Corintios 13. El amor todo lo sufre, todo lo ve, todo lo soporta, todo lo puede, etc. Pero no lo hace de la misma manera que Juan. Más bien, Pablo hace mucho hincapié en la justicia de Dios. Siempre, en todas sus epístolas. Juan siempre saluda con un amados o con un hijitos. Mientras Pablo saluda a los santos que están en la iglesia fulana de tal. Casi no les dice amados, aunque son amados. Casi no les dice hijitos. Creo que en un versículo 2 les dice hijitos.
Pero cuando tú lees la escritura de Juan, te das cuenta que Juan habla mucho de hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, estas son las últimas cosas. Hijitos. Amén. Juan no hace despedidas largas en ninguna de sus epístolas. Solamente dice: la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Tan, bye. Esa es la forma de Juan. Esa es la forma de ser de Juan. Pero la forma de ser de Pablo es: saluda a Priscila, saluda a Aquila, saluda a Socorro, saluda a Parmena, saluda a al otro, saluda a toda la iglesia, porque esta es la forma de ser de Pablo. Te das cuenta que no es la misma escritura, te das cuenta que no podemos decir que Dios utilizó mecánicamente a los hombres. Dios utilizó sus sentimientos, Dios utilizó su mente, su corazón, su cuerpo, todo su ser para poder escribir. Ahora bien, aún entre los evangelios hay distintos tipos de literatura. Mateo es el que hace referencia más al Antiguo Testamento. ¿Alguna vez has leído los 4 evangelios? Seguramente sí. Los 4. Solamente en Mateo vas a encontrar referencias del Antiguo Testamento. Y esto fue lo que fue dicho por el profeta Isaías. Y esto es lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Y esto fue lo que fue dicho por el profeta Zacarías. Y esto fue, hermanos, ¿por qué? Dime por qué. ¿Por qué Mateo hace más referencias del Antiguo Testamento? Sí, conocía más la ley. Era un judío. Lucas era, bueno, no era judío en sí, era israelita, pero Lucas era israelita, era griego. Y por eso no escribe tanto de la ley, no apela tanto al judío como lo hace un judío. ¿Te das cuenta? Si Dios escribiera la Biblia y si Dios hubiera utilizado a los hombres de una manera mecánica, hubiera puesto lo mismo en todos. Todos los libros hubieran sido iguales, pero no es así. El propósito de Mateo es mostrar a Jesús como el Mesías para los suyos. Que Jesús es el Cristo prometido, el Mesías prometido. Mientras Marcos es más práctico. Hermanos, la primera vez que yo leí Marcos, yo decía, Marcos es como una película de escenas rápidas. Abre tu Biblia en Marcos, por favor. Para que te des una idea a lo que me estoy refiriendo, es lo siguiente. Ábrelo en cualquier capítulo, vas a encontrar lo mismo. Capítulo 12, por ejemplo, aquí ya estoy en el capítulo 12. Dice el versículo: entonces comenzó, y aquí esta palabra entonces ya indica otra escena. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola su nombre, plantó una viña, la secó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. Y luego el versículo 12, y procuraba matarle. Versículo 13, y le enviaron. Versículo 14, viniendo ellos. Y luego versículo 21, y el segundo. Versículo 22, y así los 7. Y hermanos, en todo el evangelio de Marcos vas a encontrar casi siempre, al comenzar cada texto, la letra I. Porque lo que Marcos quiere mostrarte son los hechos trascendentes de Jesucristo, no tanto como Mesías, sino como el Salvador poderoso. Es diferente a Mateo. Mateo quiere mostrarte apologéticamente que Cristo es el Mesías. Ahora, Lucas es un historiador. Él no es un apologeta. Él no quiere mostrarte el poder solamente. Él quiere mostrarte que es real, que es el siervo sufriente. Lucas es más que nada un historiador que propuso en su corazón recopilar todos los datos. Así que Lucas es más científico que teólogo. ¿Lo ves? Es distinto. Y último, Juan. ¿Qué diferencia encuentras en los sinópticos? ¿Recuerdas qué son sinópticos? No. La sinopsis. Sinóptico, sinopsis. Pero mientras hay 3 sinópticos, Juan es completamente distinto. Juan no te da la sinopsis. Te narra la vida de Jesús en 2 partes. Es más, la mayor parte se centra del capítulo 13, capítulo 14, hasta acabar el Evangelio. Y es en el aposento alto. La oración sacerdotal,
el aposento alto, pero Mateo, Marcos y Lucas no narran tanto eso, porque Juan es diferente. Juan muestra a Cristo de una manera distinta. Juan quiere mostrar a Cristo como el verdadero Dios encarnado. Comienza diciendo y haciendo una comparación con Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, versículo 14, fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan, mientras muestra al Hijo siendo Dios, Mateo muestra al Mesías prometido. Marcos muestra al Cristo poderoso, porque son diferentes. Cada uno tiene una diferente forma de ser. Así que la manera en la cual Dios inspira la Escritura es de esta manera. Dios en su amor, hermanos, toma a los hombres, a estos hombres santos, como dice en 2 de Pedro 3, y los usa para escribir su palabra. Quiero concluir con esta cita. Debido a que la individualidad del autor humano no fue destruida, encontramos en la Biblia una amplia variedad de estilos y lenguajes. En otras palabras, la inspiración es orgánica, no mecánica. Concluyendo, leyendo lo siguiente por el teólogo Williams Hendrickson, o algo así. La hermana Patty me podrá corregir en esta palabra. Yo no sé mucho de inglés, pero dice así: al hacer nacer en determinado lugar y tiempo, al otorgarle algunos dones específicos, al equiparlo con un tipo definido de educación, al hacerlo pasar por experiencias predeterminadas y al hecho recordar ciertos hechos y sus implicaciones, el Espíritu preparó su conciencia humana. Luego, el mismo Espíritu lo impulsó a escribir. Finalmente, durante el proceso de la escritura, el mismo autor primario, en una conexión completamente orgánica con toda la actividad precedente, sugirió a la mente del autor humano ese lenguaje, las mismas palabras de él y el estilo que sería el más apropiado vehículo para la interpretación de las ideas divinas para el pueblo de todo rango, posición, edad y raza. Por eso, aunque cada palabra es verdaderamente de un autor humano, es más ciertamente la palabra de Dios. De esa manera, hermanos, Dios utiliza la manera orgánica del hombre para escribir su palabra. Eso quiere decir que no podemos escoger partes de la Biblia, sino que toda la Biblia es inspirada por Dios divinamente. Es por eso que no puedo decidir qué mandamiento obedecer y qué mandamiento no obedecer, porque toda la Escritura es divina. Que por cierto, cuando leas 2 de Timoteo 3:16, y ese es un comentario, dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Esta palabra por Dios está de más, porque en la palabra inspirada ya está el theonautos. Toda Escritura es exhalada de Dios. Si no estuviéramos leyendo, toda Escritura es inspirada por Dios. Pero bueno, solamente se cierra el paréntesis. Es por eso que si la Biblia me dice que soy elegido, entonces soy elegido. Si somos predestinados, entonces soy predestinado. Si el adulterio es pecado, entonces es pecado. Si la fornicación es pecado, entonces es pecado. Si la Biblia dice que es pecado el chisme, el hurto, la mentira, entonces es pecado. Si la Biblia dice que debo congregarme, debo congregarme. Si la Biblia determina que debo reunirme con los santos, debo reunirme con los santos. Si dice que debo llegar a ser como Cristo, entonces debo llegar a ser como Cristo. Porque toda Escritura es inspirada por Dios, traída por Dios por medio del hombre. Tan solo mira la importancia, hermano. Tan solo piensa en la importancia de ella. Tienes en tus manos una traducción de la palabra de Dios. A veces lo decimos de manera axiomática y de manera repetitiva o hasta monótona, pero tienes la palabra de Dios en tus manos. Tienes una traducción de la misma palabra inspirada por Dios. La pregunta es, hermano, ¿estás leyendo este libro? ¿Está causando algo en tu vida este libro? ¿Has leído los capítulos del boletín? Buenas noches.
¿Te has aprendido el texto de memoria? Es más, ¿tienes Biblia? ¿Tienes Biblia, hermano? Valora, y termino con esto, esto fue lo que dijo Steve Charnock, un teólogo un teólogo puritano inglés. Dijo: valora y estudia las Escrituras. No podremos deleitarnos en nuestra meditación en Dios a menos que lo conozcamos. Y no podremos conocerlo fuera de los medios de su propia revelación. Cuando se menosprecia la revelación, quien revela será tenido en baja estima. Las personas no rechazan que Dios sea quien los dirija hasta que rechacen que la Escritura sea quien los guíe. Dios es menospreciado con un fin cuando la Escritura es rechazada como regla de vida. Dime qué tanto aprecias este libro inspirado y te diré qué tanto amas al Señor. El salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no terminamos de leer 2 Timoteo 3:16 porque no era el punto, sino el punto era la inspiración. Pero toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido en toda buena obra. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.